Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superación intelectual. Hoy vamos a hablar sobre uno de los instrumentos más frecuentes y más intensamente utilizados por los terrícolas para tratar de quitarnos todo tipo de, podríamos decir, de influencia en el mundo social que nos rodea, ¿no? Bien ser un mundo social personal, de trabajo, familiar, etcétera, con un mundo social en general, mucho más amplio. Se trata del instrumento de la calumnia. Calumnia, difamación, corrientes de opinión. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas fórmulas? Bueno, básicamente los textos legales nos dicen que la difamación ocurre cuando una persona publica una declaración falsa que daña la reputación de otra. La difamación por escrito se llama libelo y la difamación verbal se llama calumnia. Por tanto, distingamos lo que es una difamación por escrito, libelo, de una difamación verbal, calumnia. Normalmente las difamaciones suelen ocurrir más bien en el ambiente laboral o incluso familiar o social cercano a ti. Suelen ocurrir más bien de forma verbal, porque lógicamente el que difama normalmente se expone menos si lo hace verbalmente. ¿Cuándo empieza la difamación y cuándo es simplemente una corriente de opinión? Bueno, la difamación empieza en el momento en que te atribuyen hechos falsos y la corriente de opinión es simplemente establecer una opinión general sobre una persona sin referirse a un hecho concreto. Por supuesto que las opiniones son libres y los terrícolas tienen derecho a opinar sobre nosotros los que le venga en gana, como nosotros tenemos derecho a opinar sobre ellos lo que nos plazca. Pero eso no constituye un delito de difamación. Simplemente es un hecho, una opinión. Pero suele ocurrir que cuando se establece una corriente de opinión, que puede ser si la persona que difama o que pretende difamar es muy hábil en hacerlo, y suele ocurrir que los terrícolas tienen, muchos de ellos, esa habilidad, sobre todo los que tienen perfiles tóxicos, psicopáticos, perversos narcisistas, maquiavélicos, es decir, lo que llamamos la tríada oscura, ¿no? Suele ocurrir que empiezan sutilmente con corrientes de opinión. Ay, pues fulano es muy raro, mengano es así, zutano es así, no. Mira que le dije esto, hizo esto otro, qué curioso que no quiere integrarse, qué tal, qué cual, ay por Dios, no sé qué, no sé cuánto, qué le pasará por la cabeza, en fin, empiezan con corrientes de opinión a ir soltando pinceladas hasta que ya la cosa va creciendo y cuando encuentran público lo que es una corriente de opinión se transforma en calumnia. Bien, o el libelo. Bien, pero estos tipos de difamaciones que empiezan de baja intensidad como corrientes de opinión, también puede ocurrir lo contrario, es decir, que la difamación pierda fuerza con el tiempo, porque claro, la gente ya se cansa, ¿no?, de oír siempre el mismo comentario sobre las mismas personas y acaban siendo corrientes de opinión. Hay una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta porque esta es una de las armas, insisto, más utilizadas por los terrícolas para tratar de aislarnos socialmente, para tratar de generarnos una sensación de ansiedad. No me refiero a todos los terrícolas, me refiero a los del perfil tóxico que hemos dicho antes. Y bueno, pues es una de las formas que tienen habituales de tratar de bloquear nuestro ascenso profesional o 100.000 cosas que puedan hacer. Apartarnos de una posible herencia, si son familiares, o enemistarnos con un vecino porque no quieren que nos relacionemos con él porque lo quieren para ellos solos, en fin, todo este tipo de dinámicas infantiloides, ¿no?, que suelen tener muchos terrícolas, ¿no? Entonces utilizan estas técnicas de difamación pues como método que exige poco esfuerzo. Normalmente lo hacen porque suele ser bastante efectivo el tratamiento, ¿no?, que te aplican, y suele tener un costo bajo, es decir, no tienen que pagar dinero para contratar un sicario, por ejemplo. Es decir, basta con irte haciendo la vida imposible poco a poco a medida que van subiendo esa difamación. Como soy un gran experto en este tema, esta vez no voy a recurrir ni a libros ni nada porque llevo toda la vida sufriendo este proceso. Por tanto, he sacado unas conclusiones que tengo aquí apuntadas.
y que creo que no hace falta, insisto, recurrir a ningún texto psicológico, porque en este tema me considero, yo diría que hasta un experto. Podría, yo creo, que dar conferencias sobre esto incluso. Lo primero, vamos a destacar 10 aspectos que tienen que ver específicamente con la difamación a los superdotados. Uno de ellos es que nosotros somos especialmente sensibles o susceptibles de sufrir este tipo de manejos o este tipo de estrategias, porque obviamente ellos nos ven como raros. Es decir, no tenemos sus mismos valores normalmente. Nos gusta de vez en cuando estar solos para resetearnos, debido a que nuestro sistema nervioso se sobrecarga por estrés social. Esto es una excusa perfecta que suelen utilizar ellos para decir que no nos integramos, que somos asociales. Y ya sabemos que para los terrícolas, por los otros vídeos que habéis visto sobre el gregarismo, el tribalismo, etcétera, el grupo lo es todo. Entonces, en el momento en que ven a un individuo que no quiere integrarse, es un blanco fácil para todo tipo de chismorreos o de... Bueno, aprovecho un paréntesis para decir que el chismorreo pertenecería ya a una corriente de opinión habitual, permanente, constante, sobre hechos quizá no muy graves, ¿no?, pero que contribuyen a irse transformando poco a poco en difamación. Bien, como digo, no tenemos sus valores, y hay un aspecto que nos hace especialmente vulnerables dentro de esta rareza, y es la sobreexcitabilidad. Todavía no he dedicado un vídeo a la sobreexcitabilidad porque es un tema tan complejo que le estoy dando bastante tiempo para irlo madurando. Pero básicamente la sobreexcitabilidad que descubrió Dabrowski y que atribuyó a distintos tipos de sobreexcitabilidades intelectual, emocional, etc. Me estoy refiriendo a la emocional. A nosotros nos afecta todo mucho más. Por tanto, es lógico que ante un problema nos exaltemos o incluso nos indignemos con mucha pasión. Somos muy apasionados, tenemos una alta intensidad emocional. Y eso suele ser utilizado, si habéis visto otro vídeo en el que hablo del formalismo y la ética, en el fondo, forma, sentimiento, etcétera, en los valores éticos, pues precisamente suele ser utilizado como otro punto débil nuestro. Es decir, mira cómo se exalta. Es decir, ellos provocan, van por detrás, provocan situaciones de tensión con estas corrientes de opinión y esperan que tú en algún momento saltes y demuestres que eres un tipo, pues mira, es agresivo, está desequilibrado, etcétera. Por tanto, estas rarezas que nosotros tenemos desde su óptica, aunque para nosotros los raros son ellos, evidentemente, estas rarezas son el primer aspecto que tienes que tener en cuenta. Ellos lo tienen mucho más fácil para establecer difamaciones que cualquier otra persona. Nosotros no solemos hacer eso, pero bueno, que cualquier otra persona, porque nosotros somos vistos como distintos. Y ya sabemos que para los terrícolas el grupo lo es todo. Tienden a reaccionar en contra de cualquier persona que vean diferente. Segundo, ellos no ven el fondo de las cosas. Es decir, ellos no razonan hasta sus últimas consecuencias. No les preocupa lo que es justo o lo que no es justo. De esto hemos hablado en otros vídeos. A ellos solo les preocupa lo que atenta contra la estabilidad del grupo, según ellos, o lo que se sale de un contexto puramente formal. Es decir, que un psicópata te puede estar descuartizando, pero si lo hace con una sonrisa y con mucha gracia, ellos lo van a ver relativamente bien. Es una hipérbole, pero para que se entienda. Pero un tío que se indigne ante una situación de injusticia y se exalte muchísimo, van a verlo como alguien distópico, alguien que se sale y alguien que es conflictivo. Ellos no ven el que causa el problema, ellos solo ven la apariencia, el aspecto externo. Una persona puede cometer una injusticia contra otra en un centro de trabajo o en una familia o lo que sea, y el superdotado suele ser el que salta, el que se exalta, el que se indigna, el que trata de desenvainar la espada del quijotismo, y entonces el psicópata aprovecha, o el tóxico en general aprovecha de decir, ¿ves? Es él el que provoca los problemas. Por tanto, ellos no se ponen, los terrícolas no se ponen a razonar, solamente ven el aspecto puramente formal. Para ellos, insisto, la apariencia de paz social, tercer aspecto, lo es todo. A ellos no les preocupa la paz en sí real. Es decir, ellos prefieren mantener una estructura aparentemente pacífica a llegar al fondo de los problemas. Es decir, ellos tapan los problemas. Tratan de hacer que esos problemas no existen, los ningunean, les quitan peso a los problemas, no van a la esencia de los asuntos, de los problemas. Ellos solo se quedan en
el puro formalismo, como he dicho antes, en mantener esa supuesta paz social. Pero sabemos nosotros, por nuestra forma de razonar y de sentir y de pensar, que cuando un problema no se arregla, se enquista y acaba siendo mucho peor. Pero ellos no lo ven así. Ellos prefieren tapar las cosas antes que analizarlas en profundidad. Lo cuarto es que yo creo que la difamación tiene un efecto mayor cuanto menos inteligente es la persona. Las personas terrícolas de gama media baja a nivel de CI intelectual son generalmente muy crédulas. Se guían por corrientes de opinión, no analizan las cosas. Como he visto, estos factores de alguna forma están relacionados, estamos diciendo algo similar, pero desde distinto punto de vista. Son crédulos. Las personas inteligentes pueden ser engañados por el que difama durante un tiempo. A mí concretamente, como experiencia personal, ya 3 personas que considero muy inteligentes, y una de ellas es superdotada, me han llegado a confesar que durante los primer año, 2 años en el que yo me incorporé a mi centro de trabajo actual, pues consideraban, uno de ellos pensaba que yo estaba loco, me lo reconoció el otro día una persona, pensaba que yo estaba loco, porque había oído que yo estaba loco. La otra persona me lo confesó hace unos pocos días que me tenía miedo. Me tenía miedo porque había oído cosas sobre mí, comentarios de que si era un tipo súper agresivo, que si era un tipo desequilibrado completamente, etc. Esos comentarios evidentemente forman parte de auténticas difamaciones. Difamaciones que acaban repitiéndose y, como dice el título de este vídeo, calumnia que algo queda, ¿no? Que es un refrán que se utiliza mucho en España. Es decir, el tóxico, normalmente de perfil psicopático, suele lanzar este tipo de proclamas y espera que algo quede. Normalmente ese algo que queda es de la gente más tonta, que actúa como caja de resonancia para ese tipo de difamaciones. La gente inteligente se va, cuanto más inteligentes son mejor, se va despegando de este tipo de corrientes de opinión. Quinto factor es que muchos terrícolas son profundamente gregarios, tribales incluso, y no son solidarios. Entonces a ellos les da igual ver a una persona que está sufriendo difamación. Normalmente son personas que no van a actuar por empatía. Entonces esta sería la sexta característica. Les falta empatía y les falta altruismo. Yo particularmente en el pasado he defendido a compañeros de trabajo que estaban sufriendo ataques y lo he hecho incluso en contra de mis propios intereses. Pero los terrícolas no suelen funcionar así, porque no tienen nada de quijotismo. Para ellos la adaptación al medio lo es todo. A ellos les da igual la verdad, les da igual lo que está bien o lo que está mal, mientras no les afecte. Mientras les afecte, quiero decir. Por supuesto, ellos se pueden hacer todos los posicionamientos éticos, pero ahora la verdad no se atreven a ir contra el grupo. Y esto es clave para desmontar este tipo de cuestiones. Es decir, para desmontar una calumnia, lo que se exige es gente inteligente y que tenga suficiente valor para no seguir la corriente de opinión, y eso rara vez ocurre. ¿Por qué? Llegamos al punto 7. Porque son profundamente cobardes. Para ellos los valores propios no tienen tanto valor como el ser aceptados en el grupo. Algo que a nosotros, sobre todo cuando cumplimos años, nos da exactamente igual. A mí particularmente me da exactamente igual ser o no aceptado por el grupo si considero que el grupo no merece la pena. Pero para eso hay que tener cierta personalidad, y la mayor parte de terrícolas no la tienen, porque son profundamente cobardes a la hora de sus posicionamientos éticos. Ellos prefieren ser bien considerados por el grupo, pasar desapercibidos o incluso ser aceptados para promocionarse también en el escalafón, pero les da igual la verdad o la realidad. Y esto, llegamos a un punto especialmente importante, porque claro, con esas mentalidades las sociedades no progresan. Y estoy cansado, ya con la perspectiva que me dan los años, de ver grupos de trabajo que se han ido poco a poco, debido a ese inmovilismo, esa incapacidad para analizar los problemas, para enfrentarse al tóxico del grupo, etcétera. Estoy cansado de ver grupos que han colapsado completamente. Grupos de trabajo en el que había un tóxico y el resto de gente de ese grupo, en el que me ha tocado lidiar, ya me ha pasado 3 veces esto. Yo estaba en grupos de trabajo en el que había gente con un perfil tóxico, claramente, psicopático incluso en algún caso, y yo era visto como el raro del grupo, el que debía ser apartado. Y yo me decía a mí mismo,
este grupo va a ir mal. Y esto me ha pasado ya 3 veces. Y efectivamente, la persona psicopática, la que consigue que todos se enfrenten a ti, que tú eres el que está pensando en términos del bienestar del grupo, acabas cansándote, te sales del grupo de trabajo y al final, 1 año, 2 años, 3 años después de que tú te has salido, ves que el grupo de trabajo ha acabado completamente destrozado debido a ese tóxico y a la inacción de todos estos cobardes que no hacen absolutamente nada. Como digo, llegamos al punto 8, a ellos les faltan valores, sacrifican la ética por el interés social, para ellos eso es prioritario. Creo que ya lo hemos aclarado, así que no lo voy a extender más el comentario. Llegamos al punto 9. El punto 9 es que no ven a largo plazo. Nosotros sí. Nosotros cuando estamos, insisto, esto me ha pasado ya varias veces, cuando estamos en un grupo de trabajo nos damos cuenta que la calidez emocional del grupo es algo importante, pero también lo es que ese grupo no tenga personas dentro que actúen contra los intereses generales, ¿no? O que generen distorsión, ¿no? Pero ellos, los terrícolas, no lo ven así, es decir, prefieren al tipo simpático, aunque tenga malas intenciones, al tipo serio que tiene buenas intenciones, es decir, ellos funcionan así. Y no ven a largo plazo las consecuencias de eso. Cuando la persona creativa, superdotada, se sale del grupo, de repente descubren que han perdido un activo y claro, ahora le toca al psicópata defender los intereses generales, cosa que un psicópata por definición no puede hacer, primero porque es psicópata y segundo porque suelen ser bastante tontos. Tontos en el sentido intelectual, no tontos en el sentido de manipulación. Por tanto, a largo plazo este tipo de estrategias tienden al colapso completo de los grupos de trabajo. Y llegamos al punto 10, que a mí me parece especialmente interesante, y es el hecho que si una sociedad estuviera formada por personas como nosotros, sería profundamente armónica, porque nosotros pensamos siempre en términos empáticos, globales, somos suficientemente analíticos para detectar los problemas antes de que se produzcan. Entonces, en sociedades formadas por gente, y cuando me ha tocado, lamentablemente durante cortos periodos de tiempo, uno de mis sueños es poder llegar un día en el que esté rodeado de personas superdotadas y a ser posibles mucho más inteligentes que yo, para que yo aprenda de ellas, pueda poner lo mejor de mí mismo y desde luego no esté rodeado de gente que normalmente actúe de estas formas que estoy explicando. En mi situación actual tengo gente, afortunadamente, en mi entorno que sí funciona así, pero me gustaría que fueran todos. Es decir, si yo estuviera en un grupo, por ejemplo, de 10, 15, 20 personas, o incluso en una institución de alto nivel, en el que prácticamente todos fueran superdotados, pues indudablemente esto generaría una calidad psicológica, emocional y de bienestar propio que en los pocos momentos que he podido saborear eso a lo largo de mi vida me he dado cuenta que te cambia completamente el panorama psicológico. Por eso voy a llegar a haceros una recomendación. Y es que si tenéis oportunidad, no hagáis lo que yo, que obviamente a mí me identificaron tarde. Si tenéis oportunidad de saltar a un espacio social, no tiene mucho que ver con que el país sea más o menos rico o más o menos desarrollado, donde se pueda reconocer vuestra capacidad sin sufrir ningún tipo de situaciones de este tipo, no lo dudéis. No merece la pena el esfuerzo de estar intentando lidiar con gente estúpida que se cree cualquier tipo de chismorreo que le llega a sus oídos. Esto no merece la pena. Porque aunque pasen, como me ocurre a mí en estos momentos, 30 años después, y la situación se dé completamente la vuelta, a ti ya te pilla fuera de foco. Es decir, ya te da exactamente igual que los terrícolas tarden 30 años en darse cuenta de todo este tipo de manipulaciones. Por eso he apuntado algunas recomendaciones aquí. Primera, es que no puedes hacer mucho contra la calumnia o la difamación en general si la gente es tonta y se cree cualquier cosa que circula sobre ti. O sea, acéptalo. No puedes luchar contra la estupidez. La estupidez es, sin lugar a dudas, uno de los factores más importantes para explicar la falta de evolución de las sociedades. Y es imposible que tú, por mucho que argumentes, por mucho que intentes explicar a los demás que todos los montajes que circulan sobre ti son falsos, los demás son normalmente crédulos y se van a creer cualquier chismorreo que circula a su alrededor. Lo segundo que tienes que tener en cuenta
es que te lo tomes como un ejercicio de templanza personal. Es muy difícil mantener esa templanza cuando eres joven. Te llegues como si te llegara un toro a embestir y tú tuvieras que estar con el capote parado para darle un capotazo. Pero hay que tener esa templanza. Es difícil de adquirir, pero con entrenamiento se consigue. Es decir, tienes que tener la templanza, como me pasa a mí, de estar sentado en la mesa de un bar y estar escuchando calumnias alrededor, a pocos metros. A veces pierdes la templanza, no te preocupes, y le cantas las 40 al que te está calumniando en ese momento. No te preocupes, una ruptura de la paz social momentánea o de vez en cuando normalmente es visto como los terrícolas como un signo de aviso. Ojito con este que muerde. Pero el problema es cuando eso es muy frecuente. Por tanto, si de vez en cuando te has enfadado y le has dicho 4 cosas a alguien, no te preocupes en absoluto. Eso entra dentro de lo normal. Pero intenta evitar, en la medida de lo posible, el salirte de un poco de control, ¿no? Lo tercero, control, es la situación de pánico. Es decir, independientemente de que tus reacciones contra las situaciones te puede provocar miedo, pánico, no te preocupes, la opinión de los tontos tiene el valor que tiene, ¿no? Cuarto, nuestro gran aliado, nosotros tenemos 2 aliados muy grandes. Uno, nuestra capacidad de razonamiento, de argumentación, úsala. Y lo segundo, el tiempo. El tiempo desmonta cualquier tipo de difamación. Es posible que, como me pasa a mí, necesites 30 años para que este tipo de difamaciones se vayan desmontando, pero cuando se produce es como un castillo de naipes, es decir, se desmorona de golpe. Pueden pasar incluso un mes o 2 y la situación puede cambiar 180 grados. Sé muy bien de lo que estoy hablando. Importantísimo, no des segundas oportunidades. Quien tiene la falta de empatía, la sinvergonzonería y la falta de ética para calumniar a uno, también puede hacerlo contigo. Por tanto, el que se acerque a calumniar o a difamar a alguien y trate a ti de meterte en esa historia, no te quepa la menor duda que puede ir a por ti en cualquier momento. No des oportunidades a ese tipo de gente. Y si te ponen una sonrisa a los mismos que te estaban calumniando o difamando, no les des segundas oportunidades porque volverán a hacerlo. Son estrategias simplemente, cuando se dan cuenta que están perdiendo, de volver a engancharte. Leer todos los aspectos estos que habla Iñaki Piñuel y Omar Rueda del vínculo traumático. Es decir, los tóxicos tratan de establecer otra vez el vínculo traumático contigo. Cuando tú estás independiente, cuando tú estás entero por dentro, ellos van a tratar de volver a descargar su frustración sobre ti. No lo consientas, mantente lejos de cualquier tipo de gente tóxica. No des segundas oportunidades. Y si las das, no des terceras. Y si das terceras, no des cuartas. Es decir, trata de mantener a esa gente alejada. Tienes que tener en cuenta que a la mayor parte de terrícolas les encanta la calumnia, la difamación. No hay más que ver la telebasura. Estos programas en los que se dedican a criticar a un famoso, se meten en su casa con un teleobjetivo, le están esperando a la salida de su domicilio para preguntarle por aspectos personales. O sea, tienes que darte cuenta de qué tipo de gente ve ese programa. Normalmente gente súper estúpida. No conozco a nadie inteligente al que le guste ese tipo de programas. Y el último punto, tienes que darte cuenta de una cosa. Llega un momento en el que tiras la toalla. Ya hemos hablado de esto en otro vídeo. En ese momento estás salvado. Cuando llegues a entender que no se puede hacer nada contra la difamación, cuando lo llegues a entender, a no ser que te metas en plan legal, pero meterte en plan legal exige que tienes gente que va a declarar a tu favor, y eso normalmente no siempre ocurre, por esa cobardía que hemos dicho. Cuando te quede claro que no se puede luchar contra la difamación, empezarás a perder el interés. Te entrará por aquí y te saldrá por aquí cualquier tipo de chismorreo de comentario. En ese momento experimentas una sensación que es muy difícil de transcribir y que yo he sentido en algún momento, que es una enorme felicidad al verte libre por fin, porque realmente la difamación, el objeto de ella, no es solamente la estructura que te rodea, va contra ti, es decir, va a que tú te sientas mal. Nada molesta más a alguien que difama que verte tranquilo, verte feliz incluso. No importa si en tu centro de trabajo te relaciones con 4, es lo que yo hago básicamente. Yo me relaciono con 4 o 5 personas, del resto no quiero saber nada. Porque claro, yo en esta cabecita lo guardo todo. Es decir, tengo registrado hechos desde hace décadas. Y cuando ese tío que me difamó en tal momento me cruzo con él y me pone una sonrisa, yo paso de él.
Si el otro que hizo tal comentario me invita a un acto académico, paso de él. Si el otro pretende, uno que se metió dinero al bolsillo con un proyecto de investigación, por ejemplo, pretende que yo participe en un proyecto de investigación, evidentemente yo me acuerdo de la ética de ese tío, por tanto no voy a participar en ningún grupo de investigación. ¿Que no tienes quien te analice los datos? Pues te buscas a otro al que manipular. A mí ya me manipulaste en su momento y no te voy a dar segundas oportunidades. Y en ese momento, cuando llegas a este estado de desapego, te aseguro que eso te genera una sensación de liberarte de ataduras que generan una paz psicológica tremenda. Por tanto, mi consejo es que tengas paciencia, sigas con tu ética, tú solo eres responsable de lo que tú haces, no de lo que hagan los demás, no de las calumnias de los demás, ni de lo que los demás respondan a dichas calumnias. Tú solamente tienes que seguir tu camino con tu integridad, con tus principios, que poco a poco irás encontrando la ruta, aunque sea una ruta tortuosa, pero irás encontrando la manera de ascender a la cumbre. Y poco más tengo que decir. Nada más. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico que está puesto en la descripción de mi canal de YouTube, donde podéis escribirme y contarme todas las experiencias o cosas que queráis contarme. Tenéis que tener en cuenta que yo no me dedico al coaching ni nada parecido. Simplemente estoy abierto a que me contéis vuestras cosas y sigamos avanzando entre todos. Un saludo y hasta otra. Chao.